¡Primado negativo, tío! ¡Primado negativo! Hola, en este video patrocinado por nuestros queridos detractores, veremos una comparación narrada en retrospectiva de dos videos controvertidos, el de agujeros de guión y el de El Gran Patriarca, siendo el segundo acusado de plagio sin pruebas. Los comentarios más recurrentes dicen que el video del Gran Patriarca es robado, calcado, copiado, que usa exactamente la misma narración, la misma estructura y hasta los mismos memes que el de agujeros de guión. Bueno, en este video demostraremos sin palabras, ya que lo que está a la vista es demasiado obvio, que todas y cada una de las acusaciones son falsas. Esto lo hacemos con el fin de ridiculizar a nuestros detractores y demostrar que ninguno de los que comentó vio los videos. Es decir, se nota demasiado que vinieron de algún post en redes sociales únicamente a comentar. Lo interesante de esto es que en esta cruzada también participaron creadores de contenido grandes como Miguel Delis, Noticias Ilustradas y otros que probablemente también son españoles. Algunos de ellos solo dijeron que el video era sospechoso, pero muchos más fueron los que dijeron que el video era plagio, calco, copia y todos los sinónimos que puedas imaginar. Incluso usaron palabras como ladrón. Bien. Aparte de tener en común el tema, unos segmentos psicológicos y los ejemplos recurrentes que el mismo Adonis de agujeros de guión repite varias veces que son los ejemplos comunes en foros, no hay más similitudes, y aquí quedará más que evidenciado. Ya de por sí muchos de estos trolls han cerrado la boca, pero todavía quedan algunos mordiendo anzuelos filosos por deporte. Como dije, la comparativa está hecha en retrospectiva, esto es, desde el final hacia el principio. De este modo podemos ver las grandes divergencias, ajustar la comparativa a las diferencias de duración, dado que los vídeos tienen 15 minutos de diferencia en su longitud, y ver los momentos en que algún tema coincide dentro de la estructura, así como los muchos que no. También veremos las enormes diferencias en la narración, el estilo, la poética, la intención, la edición, muchos de los recursos, el enfoque, el tono, la cobertura, el análisis, los comentarios, las opiniones y los supuestos memes, que en el caso del Gran Patriarca, sus clips de películas y series no son usados con intención cómica, sino para reforzar la exposición. Una aclaratoria importante: los fragmentos de agujeros de guión no se pondrán completos debido al copyright. Solo se pondrán sus frases iniciales y se evitarán muchos minutos por otras dos razones. Su video es más largo. 2. Su video dura más tiempo que el de Patriarca en los ejemplos. Es decir, el video del Patriarca es más conceptual y con ejemplos apenas mencionados, mientras que el de agujeros tiende a detallar más los ejemplos y hasta a repetirlos. Sin más que agregar, comencemos. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Ideologías que adoptas por libre albedrío, pero que en realidad son el resultado de mensajes escondidos. ¿Es el primado negativo una locura conspiranoica sin fundamento? Una espiritualidad alternativa cuyos líderes de mayor rango practican por medio de la ficción como ritual de manipulación mental en masa. ¿Y si hay guionistas con acceso a más cosas de las que imaginamos? ¿Es una simple moda narrativa, una estrategia de manipulación o una señal de que el arte popular refleja en forma simbólica una espiritualidad alternativa que ya ha colonizado la imaginación colectiva? ¿Y si nos meten verdades incómodas en forma de ficción para que pensemos que es solo entretenimiento? Y ante este panorama, cada quien decide cómo interpretar esta extraña obsesión con el simbolismo oculto. No hay pruebas sólidas de que el cine nos esté lanzando mensajes secretos sobre el futuro. Y como ocurre con toda buena teoría conspirativa, los huecos de la teoría son parte de su atractivo. ¿Es el primado negativo una estrategia real para manipularnos? Todo este simbolismo puede ser solo una tendencia estética o puede responder a una cosmovisión compartida por ciertos sectores de poder. No necesariamente todo es mentira, pero hay que matizar. En resumen, no hay pruebas definitivas del primado negativo como estrategia de manipulación masiva. No hay pruebas sólidas de que el cine nos esté lanzando mensajes secretos sobre el futuro. Pero sí hay un patrón constante de simbología esotérica en la cultura popular occidental. Pero es que tampoco hay pruebas sólidas de que no lo haga. Y además una serie de principios psicológicos sumados a un historial de manipulación cultural. En esa ambigüedad donde las teorías del primado negativo encuentran dónde florecer. Pero el patrón repetitivo y sistemático de símbolos, rituales, geometrías místicas y conceptos esotéricos en la cultura pop no deja de ser intrigante.
Buscamos patrones que se alineen con nuestras expectativas. Hay muchas formas de ver lo que pasa en Hollywood, Cuando nos enfrentamos a grandes cantidades de información y tratamos de darle sentido, siendo este uno de los famosos arquetipos de este psicoanálisis místico tan arraigado en la narrativa moderna. hasta un reloj descacharrado da la hora bien 2 veces al día. Una historia que muestra a Luke Skywalker como una alegoría del alma enfrentando su sombra. Porque se han hecho tantas putas predicciones, Símbolos de la alquimia que se hicieron cada vez más presentes en la estructura narrativa posterior a Star Wars. que alguna de ellas tendrá que cumplirse. Obviamente estudios sobre el budismo y su camino a la iluminación. Y las predicciones del cine son solo eso, ficciones. Bien mucha influencia de Mircea Eliade y sus estudios de los ritos chamánicos. La vida real no sigue el guión de Hollywood. Así como tiene influencias directas de James Fraser y sus análisis de los ritos mágicos. La realidad es mucho menos espectacular que las películas. Además, Campbell completó su tesis sobre el héroe de las 1000 caras citando a Carl Jung y su noción de los arquetipos del gnosticismo y la astrología, Olvidamos todo lo demás que no encajó. donde el iniciado pasaba por pruebas, moría simbólicamente y regresaba con un nuevo entendimiento del universo. ¿Dónde está el apocalipsis zombie de Guerra Mundial Z o de The Walking Dead? Esto lo conecta con las escuelas de misterio antiguas, Egipto, Grecia e India. Y es algo obvio y notorio porque la astronomía así lo indica. Separación del ego, muerte simbólica y renacimiento iluminado. Mientras descartamos lo que no encaja con nuestra visión del mundo. Salida, iniciación y retorno son los 3 grandes actos de la alquimia interna. Este sesgo de selección parcial es un fenómeno psicológico. Bastante antiguo y presente en muchas caras del paganismo. Seleccionan únicamente aquellos ejemplos de predicciones que parecen haber acertado. Es un rito de iniciación ocultista y esotérico. No sé el por qué. Nadie pensó en contagio antes de la pandemia. A saber, el viaje del héroe, inspirado en el monomito descrito por Campbell en El héroe de las 1000 caras. Revisamos el pasado y buscamos coincidencias que lo validen. Rituales y cultos donde millones participan sin saberlo. Este mundo es horrible. Sino liturgias modernas. Estas obras no eran premoniciones ocultas ni mensajes crípticos de las élites. Por eso, muchas películas no son necesariamente programación predictiva en sentido estricto. De hecho, de sus novelas se han hecho películas, videojuegos y un montón de cosas más. El viaje del héroe, el despertar espiritual, el mentor sabio y el sacrificio final son parte de un ritual psicológico. Y estrella deliberadamente un avión comercial contra el edificio del Congreso de los Estados Unidos. Lo decía Joseph Campbell, las historias que repetimos siguen una misma estructura porque reflejan la arquitectura simbólica del alma humana. Ya estaba flotando en el ambiente literario desde hacía años, El arte funciona como un ritual colectivo, buscando señales que predijeron lo que pasó. aunque hay una explicación alternativa más profunda y poderosa. El sesgo retrospectivo es un fenómeno psicológico, O los directores simplemente usan estos símbolos porque quedan bien o porque así se ven más inteligentes, no porque crean en ellos. conocido como sesgo retrospectivo. ¿Pero qué es eso? Las creencias esotéricas dan más material visual y narrativo para la ficción. ¿Cómo pudo la ficción predecir algo tan específico? El cristianismo no resulta exótico ni misterioso para el público general. Y eso meses antes de que ocurriera el 11S. Claro, se puede argumentar que en un occidente secularizado, la gente busca alternativas espirituales. Yo creo en los datos, en la investigación. Mientras tanto, el ocultismo y el orientalismo no solo están presentes, sino que muchas veces son retratados como sabiduría profunda, antigua y liberadora. Parecen acertar, pero eso no es predicción. Curiosamente, el cristianismo tradicional suele estar ausente, ridiculizado o reservado para los antagonistas. El cine no predice el futuro. Avatar, la leyenda de Aang, cuenta con referencias explícitas al samsara, la reencarnación, el equilibrio espiritual y la iluminación. La lista es interminable. Twister, Armageddon, Deep Impact. Harry Potter y WandaVision exploran los grimorios, la hechicería, la geometría sagrada y los mundos ocultos. Los eventos climáticos extremos se convirtieron en un tema recurrente. Kung Fu Panda, más allá del humor, es una oda a la filosofía taoísta y budista. Una reacción a la preocupación mundial por el cambio climático. Both today and yesterday. La Guerra de las Galaxias es puro budismo zen. Que podemos remontarnos hasta la revolución industrial con los luditas. En Doctor Strange, de Marvel, se introducen conceptos como el chakra, los mantras, las proyecciones astrales y, por supuesto, las realidades paralelas. El miedo a que las máquinas tomen decisiones autónomas.
en Avatar de James Cameron no solo que evoca con su título las encarnaciones divinas del hinduismo, sino que además presenta la entidad del árbol madre, que recuerda mucho a Ashvata, el supuesto árbol sagrado. Estas películas no predicen el futuro. En El Atlas de las Nubes, otra película de Skoczowski, se explora la reencarnación, el karma y la conexión espiritual a través del tiempo. También lo predijimos gracias a nuestras fuentes de información, que son muy serias. En Matrix Recargado, el oráculo habla de karma, libre albedrío y destino. Además, habla también del elegido, que es un concepto directamente vinculado al avatarismo hindú. Porque es un temor muy real que sigue creciendo hoy. Veamos algunos y empecemos con la supuesta meditación y la flor de loto, símbolo omnipresente en películas, cómics, series y videojuegos occidentales. No es verdadera meditación, pero en el imaginario cultural es sinónimo de meditación. ¿Por qué? El miedo a ser permanentemente observado. Es tan evidente la influencia cultural y estética del esoterismo y las creencias orientales en la industria del entretenimiento que cada uno de nosotros puede proponer muchísimos ejemplos. Somos los místicos sin fronteras. Esto es heavy, ¿eh? Edward Snowden y las revelaciones sobre la NSA. Pero la cantidad de símbolos recurrentes es suficiente para generar suspicacias. La preocupación por la privacidad ya estaba en auge en los años 90. Hasta ahora nadie puede afirmarlo con evidencia contundente. A través de una tecnología avanzada de predicción de crímenes, ¿realmente creen en la necesidad de advertirnos para que sus actos tengan validez espiritual? lo de la peste negra. Pero todavía queda una pregunta clave. ¿Siguen realmente las élites estas creencias hoy en día? Ideas que ya estaban en la conciencia colectiva debido a crisis previas. Con una mezcla de hinduismo, budismo, gnosticismo y magia ceremonial. Justamente lo que más se repite en el mundo del entretenimiento. La trama de Contagio estaba inspirada en hechos reales. Esta idea se conecta con creencias del siglo XIX, promovidas por ocultistas como Elena Blavatsky en Rusia o Aleister Crowley en el Reino Unido. Ambos influenciaron profundamente el ocultismo moderno. Esto como parte de un ritual que les exime del karma y de las consecuencias espirituales. Contagio de 2011 no predijo la pandemia del COVID-19. Como ya vimos, existe la hipótesis de que las élites necesitan revelar de forma simbólica o metafórica aquello que van a hacer. No son más que una proyección de nuestras inseguridades actuales. Por ejemplo, poder ser un fantasma. ¿O es simplemente una elección estética que vende, intriga y genera conversación? No lo sabemos con certeza, y eso forma parte del problema. ¿Tú ves por tu ojo interior? Mi ojo interior. Los guionistas no tienen una bola de cristal. Ahora bien, ¿esto significa que las celebridades y los creadores están comprometidos con estas creencias? El cine no predice el futuro, sino que refleja los miedos y tensiones del presente. Desde películas hasta videoclips, desde ceremonias de premiación hasta shows en vivo, se repiten constantemente referencias al ocultismo, la cábala, la masonería, el gnosticismo, el satanismo y una enorme variedad de creencias orientales y esotéricas. La versión no oficial es algo así como que ocultan un poder esotérico en la sombra. Son una especie de Illuminati. ¿Cómo? Este sesgo de confirmación refuerza aún más nuestra apofenia. Pero, por otro lado, la presencia de símbolos y temas esotéricos en el entretenimiento occidental es innegable. No es porque la película haya tenido poderes premonitorios. Por un lado, no existen documentos oficiales, filtraciones confiables, ni confesiones verificables que prueben que las élites usan los medios de comunicación para anticipar planes siniestros o manipularnos a través del llamado primado negativo. Si en una película ves un edificio derrumbándose y piensas, ¿sabían? Tal vez lo más inquietante de todo es que el sistema es lo suficientemente inteligente como para vendernos la idea de que estamos luchando contra él, mientras en realidad lo estamos financiando. La única verdad que aceptarán es la que mantiene el sistema intacto y el dinero corriendo. Tu cerebro buscará activamente cualquier película o escena que parezca confirmar esa creencia. ¿Esa paradoja invalida la invitación rebelde que hacen las películas? No necesariamente, pero sí debería hacernos dudar de su verdadero impacto. Este fenómeno se intensifica con el sesgo de confirmación. Un ejemplo real de esto es lo que hizo Mattel con la película Barbie. Los ejecutivos son los malos que administran la Matrix, pero al mismo tiempo son los productores de la película y los dueños de la marca. Ganan mucho dinero con la película, mucho dinero con la mercadotecnia, a cambio del pequeño sacrificio de convertirse en los villanos liderados por el carismático Will Ferrell. Podemos mirar una nube y pensar que tiene forma de unicornio. Tiene la misma forma que Pangea.
Matrix 4 hace un chiste interesante sobre esto, uno que podría interpretarse como primado negativo, al mostrar cómo la mentalidad corporativa se convierte intencionalmente en el villano de la ficción para seguir vendiendo productos y la idea de una rebelión. Acción sin sentido no va con la marca. Cuando estamos rodeados de información, el cerebro tira de ese mecanismo de apofenia. Entonces la paradoja es esta: las ficciones que aparentan ser subversivas a menudo son producidas, financiadas y distribuidas por el mismo sistema que dicen criticar. ¿Qué es lo que haces aquí? Mercadotecnia. Este instinto de búsqueda de patrones puede jugarnos malas pasadas. ¡Ay! ¡La muerte! Black Panther, que supuestamente cuestiona el colonialismo y el poder occidental, fue producida y distribuida por una de las corporaciones más grandes del mundo, que es nuestra tendencia a ver significados en cosas aleatorias. Susan Collins, autora de Los Juegos del Hambre, es parte del establishment editorial. Los humanos tenemos una tendencia innata a buscar patrones. Y si a esto le sumamos la repetición constante del gnosticismo en sus películas, así como en otras películas de Greg Silverman, productor de Matrix, quizás concluyamos qué tipo de cosmovisiones les tienen fascinados, al menos a la hora de escribir ficción. La pandemia, las guerras modernas o las nuevas tecnologías. Bueno, la Tierra ya es el infierno. De hecho, ya ni siquiera se consideran hombres. Se han operado, han cambiado el nombre y hasta los pronombres. Su despertar de la Matrix no ha sido más que salir del closet progresista transhumanista. Cuando ocurrió, todo el planeta entró en estado de pánico. Les Wachowski, creadores de Matrix, han defendido abiertamente una visión postmoderna y progresista del mundo y han trabajado con grandes estudios como Warner Bros. Ejemplo típico que se menciona en foros conspiranoicos, el atentado del 11S. ¡No puede ser! Otro punto a considerar es el perfil ideológico de los creadores de estas historias. Muchos de ellos no son antisistema en absoluto. We had the character of Switch, who was like a character who would be, a man in the real world, and then a woman in the Matrix, and that's both were. La reacción suele ser de shock total, indignación o histeria colectiva. Es lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista, la idea de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Nos preparan para que no nos sorprenda, pero igual nos sorprende. Claro, se supone que el sistema es inevitable, como es inevitable que un socialista compre un iPhone de $1,300 y viaje cada 3 meses al imperio yanqui. Matrix es porno mental. Filosofía en ajustada ropa de piel. Sí, las ideas son lo sexy hoy. Si lo que quisieran fuera que no pienses, que aceptes todo sin rechistar y que te sientas cómodo en la rueda del hámster. Nos sentimos despiertos mientras vemos Black Mirror o Don't Look Up, pero luego seguimos participando del mismo sistema que estas series critican. Todo lo contrario, son historias que te revuelven, te hacen cuestionar la realidad. ¿Nos dejan una huella real o solo nos proporcionan una catarsis inofensiva que nos hace sentir rebeldes sin serlo realmente? Tú te adormeces viendo Matrix, Black Mirror, V de Vendetta, Joker. Y aquí entra otra capa de complejidad. ¿Qué tanto calan estas narrativas en el inconsciente colectivo? Pero si ese fuera realmente el objetivo, lo están haciendo bastante mal. V de Vendetta inspira protestas en todo el mundo, pero su símbolo, la máscara de Guy Fawkes, es un producto altamente comercializable en todo Amazon. ¡Las camisetas de la película! Por desgracia, vivimos en un mundo terrorífico. Con el Club de la Pelea ocurre que su crítica radical al nihilismo y al consumismo fue absorbida por una generación de jóvenes que terminaron idolatrando a Tyler Durden, uno de los símbolos de lo que la película trataba de destruir. Pero entonces, ¿por qué la mayoría de las películas tienen un héroe que lucha contra el sistema? Históricamente, de los pocos grupos que lograron lo más parecido a salirse del sistema e ir además a su propio ritmo voluntario, fueron los Amish, y para el resto de nosotros solo fueron motivo de burla. Que nos vacunan simbólicamente contra el horror para que no reaccionemos. Esto es lo que hemos visto muchas veces. Lo cual, curiosamente, suele desembocar en un consumo masivo de productos antisistema, creados nada más y nada menos que por el mismo sistema. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Nos quieren adormecidos ante los problemas del mundo, pero nos muestran héroes que despiertan. En ese sentido, la rebelión no es contra el poder terrenal, sino contra el orden divino celestial. Lo mismo que se supone quieren las élites ocultistas, que supuestamente se creen dioses a causa de su gran influencia. El asunto es que el público suele descartar esa lectura. Incluso se ofende si alguien sugiere esa interpretación y toma la historia como una invitación genérica a salirse del sistema. ¿Y la purga? ¿Dónde están los zombies de The
The Walking Dead. Matrix es vista comúnmente como una metáfora de la rebelión contra un sistema corrupto y tecnocrático. Nos encanta esa lectura, pues cala profundamente en el espíritu conservador de la civilización occidental. Pero desde una perspectiva simbólica más profunda, su estructura narrativa se alinea con el gnosticismo, donde el mundo material es una ilusión creada por una deidad inferior y la salvación viene del supuesto conocimiento oculto, no de la lucha política. Es lo que vemos en el show de Truman, Eternals, la película de Lego, Dark City, Ralph el Demoledor o Estado Eléctrico. Entonces muchas películas deberían haber predicho eventos que sí ocurrieron. Lo mismo con Black Mirror, una serie que parece denunciar los peligros tecnológicos, pero tras varias temporadas ha normalizado esa estética distópica. Ya no nos alarma, nos entretiene. Son temas dramáticos, atractivos y universales. Ejemplos recientes como Inside Job o Don't Look Up funcionan como sátiras reveladoras de conspiraciones o crisis globales, pero al ser tratadas como comedia o caricatura, también pueden operar como anestesia. Hollywood funciona por dinero, no por códigos secretos. Y aunque el contenido no existe en el vacío, toda obra está sujeta a interpretaciones múltiples y a menudo lo que el autor quiere decir es irrelevante frente a lo que el público decide entender. Si fuera cierto, tú serías parte del sistema. Otra clase de control. Ni una confesión seria, nadie se arrepiente de algo. Una misma historia puede funcionar como alerta social o anestesia emocional, dependiendo de cómo se consuma. Se asume que los creadores son cómplices o profetas. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿la ficción adormece o despierta conciencias? La respuesta, como en casi todo lo cultural, es depende. Lo que pase da igual, siempre lo pueden meter en su molde. Desde la Matrix hasta los Juegos del Hambre, pasando por V de Vendetta, Equilibrium o incluso 1984, los protagonistas no aceptan el sistema. Lo desafían, lo combaten, lo destruyen. O eso solemos recordar, pues Neo no destruye la Matrix. ¿El rebaño? No irá a ninguna parte. No quieren libertad. Si no lo predice, es distracción para adormecer. Irónicamente, muchas de las obras que retratan futuros distópicos, opresivos, totalitarios y alienantes no generan sumisión, sino resistencia. Como buen mito conspiranoico, todo encaja aunque no encaje. Ven a los Simpsons hablando de una pandemia antes del COVID y gritan "¡nos lo advirtieron!", pero no mencionan los 1000 episodios donde predicen cosas que nunca pasaron. Ocultos a la vista por la neblina de un nuevo orden mundial. Siempre se descubre después, cuando ya no sirve de nada. Que sí, es cierto que hay mensajes raros en los medios de comunicación, pero muchos entusiastas de esta teoría caen en el famoso cherry picking. Ellos agarran solo las escenas que confirman su idea y se olvidan de todo lo demás. ¿No sería mejor ponerlo todo un poquito más claro? ¿O al menos que alguien pudiera entenderlo antes del evento? No se puede. Porque aunque el primado negativo no sea una teoría infalible, sí nos obliga a ver el entretenimiento como algo más que diversión inofensiva. Y solo por eso vale la pena discutirla una y otra vez. El creador de rumores es mucho más que un simple creador de rumores. Los mensajes son tan crípticos que nadie puede entenderlos. La teoría definitivamente se mueve en mucha ambigüedad. Y sin embargo, es esta misma ambigüedad la que mantiene vivo el debate. Nunca ha aparecido un documento, una confesión seria o una filtración fiable. Pero si asumimos que siempre la masa es pasiva, ¿no estamos cayendo en un determinismo cultural que ignora la diversidad de interpretaciones, reacciones y resistencias? ¿Para qué molestarte en poner ese mensaje? Para efectuar esa salida de la Matrix. Pues, por triste que suene, algunas personas no se ponen las pilas para demostrar que la teoría es solo conspiranoia entretenida. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Comprar mascarillas en 2011 por si acaso? Lamentablemente, con el auge del fundamentalismo pop y los fandoms tóxicos que no toleran una opinión disidente sobre la ficción, este punto débil podría empezar a ser considerado otro punto fuerte. ¿No te acuerdas de las miles de películas apocalípticas que no se han cumplido? Existe un refrán que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y quien sí la conoce está condenado a ver cómo se repite por culpa de quien no la conoce. Este refrán ilustra bastante bien la tensión entre crítica y apatía, porque aunque las personas críticas existen, muchas veces parece que la mayoría consume sin cuestionar. Buscas lo que encaje, ignoras lo que no. Aunque también es válido preguntarse, ¿es este un punto de debilidad para la teoría del primado negativo? ¿O paradójicamente una de sus fortalezas? ¿Cuántos de vosotros observáis el mundo y pensáis, es así y no hay nada que hacer? Con miles de películas, libros y series es fácil encontrar coincidencias. La pregunta entonces es la siguiente: ¿qué tan pasivo es realmente el público? Cualquier evento se puede predecir a posteriori.
Hay quienes ven Sex Education y lo aplauden, pero también hay quienes lo rechazan y lo critican. Lo mismo ocurre con series como 13 razones de por qué, Vilma o películas como The Marvels y Lightyear. O si viste Terminator y no rompiste tu tostadora por miedo a la inteligencia artificial. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Muchos defensores del primado negativo asumen que la audiencia es altamente influenciable, casi como si fuera una esponja ideológica que absorbe cualquier mensaje. Pero eso también puede ser una subestimación del pensamiento crítico y de la capacidad de resistencia cultural. O American Sniper y no haces una sentada de protesta en la calle, estás firmando tu apoyo a todas las guerras de Estados Unidos. ¿Breaking Bad glorifica a Walter White o lo muestra como una advertencia moral? Audiovisual y narrativamente, la interpretación suele ser una. Pero desde la interpretación del autor y las interpretaciones de tantas mentes en el mundo, cada quien ha elegido qué es Walter White para sus vidas. Sí, vale, acepto que me espíen, me controlen, me encierren. Call of Duty puede ser interpretado como una propaganda bélica, especialmente por su representación heroica de los soldados estadounidenses. Sin embargo, también es posible que simplemente ofrezca una experiencia inmersiva sin una intención política explícita. Si te muestran algo en una película y tú no protestas, estás dando un consentimiento simbólico. El hecho de que una obra tenga un impacto social no significa que fue concebida para lograrlo. La idea del consentimiento pasivo no tiene ni pies ni cabeza. Otro punto débil importante es que la teoría no siempre distingue entre intención y efecto. Si realmente fueran tan todopoderosos como los pintan, no necesitarían justificación. Las relaciones románticas entre humano e inteligencia artificial son una realidad antes impensable que ya estaba en las películas desde hace mucho. Lo que no sé es qué tanto hablaron de ello los entusiastas del primado negativo antes de que suceda. Pongamos una pista sutil en un episodio de Los Simpson, así no cargamos con el karma. Esperan que Skynet los recuerde como aquel humano digno que decidió ser gentil. ¿Por qué necesitan seguir esa regla moral o kármica? Hoy es un meme, pero al mismo tiempo millones de personas son amables con las inteligencias artificiales como precaución ante una rebelión. Si no reaccionamos, se considere que aceptamos voluntariamente lo que va a pasar. No tiene sentido ninguno. Los androides rebeldes de la ciencia ficción como Terminator o Blade Runner, más que generar un miedo real hacia la tecnología súper avanzada, ha generado una especie de resignación ante la idea de que la inteligencia artificial se vuelve inevitablemente contra los humanos. ¿Por qué avisar de algo si pueden no hacerlo? Estos robots humanoides ya están entre nosotros y casi deseamos tener el suficiente dinero para adquirirlos. Pues me temo que es una teoría con muchísimos agujeros de guión. Pues hay demasiadas películas previas a nuestra experiencia actual con las inteligencias artificiales, en las que se les representa como formas conscientes, muchas veces empáticas, humanas, e incluso con hardware humanoide como Terminator o Ex Machina. ¿Tiene esta teoría algo de fundamento lógico o estamos conectando puntos que no tienen nada que ver? Pues se supone que la mayoría de las personas, al ser víctimas de todas estas repeticiones, o se vuelven apáticas o se vuelven incrédulas. ¿Tiene sentido esta teoría? Si luego de tantas películas como Transcendence, Upgrade, Selfless, Lucy y similares se viene la discusión sobre implantes de IA o descargar la conciencia en la nube, pues la teoría ganaría bastante notoriedad. Curiosidad, miedo, sospecha y morbo. Además, sería interesante también ver predicciones de cosas que aún no han sucedido. Necesitamos entender el caos para sentir que lo controlamos. Bien, quizás comparando los cambios sociales y la degeneración cultural previa a la revolución industrial con los cambios sociales y la degeneración cultural posterior al imperio mediático moderno, veamos si realmente los medios han estado sirviendo como herramientas de manipulación masiva. Las distopías y conspiraciones activan el sistema de alerta. ¿Estamos observando una predicción o simplemente describiendo un cambio social ya en curso? Tu mente reacciona igual ante titulares como «colapso financiero inminente». Una forma de salir de esta trampa sería analizar las narrativas culturales con la ventana de Overton en mente, es decir, observando cómo ciertas ideas pasan de lo impensable a lo aceptable y luego a lo normal. Pero incluso este enfoque tiene ciertas limitaciones. Y cuanto más apocalíptico sea el titular, más probable es que la gente lo comparta. Si alguien quiere ver primado negativo en Barbie, Top Gun o Rick y Morty, probablemente lo encontrará aunque los creadores no lo hayan planeado. Es la revolución como espectáculo, te permite sentirte parte del cambio. La apofenia, la tendencia del cerebro humano a ver patrones donde no los hay. Psicológicamente esto se llama catarsis vicaria. Claro, hay cosas que no requieren del primado negativo para pensar que van a generar un cambio cultural. La aceptación LGBT gracias a la cultura pop era algo
tan predecible que todo el mundo lo comentaba, sin necesidad de recurrir a los primados. Esa rebelión forma parte del mismo juego. Pues muchos psicólogos dicen que sí. Relacionado a esto está el sesgo retrospectivo, el cual nos hace creer que ciertos eventos eran obvios una vez que ya ocurrieron, aunque en su momento nadie lo predijo con claridad. Katniss contra el Capitolio, Neo contra Matrix, los pasajeros del tren en Snowpiercer. Este método de análisis post facto le resta seriedad a la teoría, ya que convierte cada correlación en una validación sin medir causalidad. Sutilmente te anestesia emocionalmente. Desde The Last of Us Parte 2 hasta Euphoria, pasando por Glee, Stranger Things o incluso Frozen, cualquier contenido puede verse como avisos kármicos y se ajusta a la hipótesis. Se activa lo que se conoce como contaminación narrativa. El sesgo de confirmación. Una vez que crees en el primado negativo, es fácil reinterpretar cualquier película, serie o canción como si fuera una prueba más. Al final, el cerebro entra en saturación narrativa. Uno de los grandes desafíos de la teoría del primado negativo es su dificultad para demostrarse de forma consistente. A diferencia de otras teorías de la comunicación o la psicología social, el primado negativo suele basarse en la interpretación de intenciones ocultas detrás de narrativas culturales. Esto lo acerca peligrosamente al terreno de las teorías conspirativas, donde todo puede ser sospechoso si uno busca lo suficiente. Cuando estamos expuestos de manera constante a múltiples versiones del futuro, si algo es cierto, es que no todo patrón es conspiración. Para evitar que te rebeles. Sí, bro, no sé. Y si el arte simplemente refleja nuestros temores colectivos y no los induce. Significant number of Americans say they avoid sporting events, concerts, and other public events because of their fear of terrorism. Donde la ficción no solo predice el futuro, sino que te prepara para él emocionalmente. La teoría del primado negativo tiene puntos fuertes, pero también debilidades que no pueden ignorarse. Porque aunque atrae a muchos con su fuerza simbólica, hay preguntas incómodas que debemos hacer. Incluso algunos creen que esto podría estar guay. Desde luego, esta teoría también tiene muchos puntos débiles. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El miedo disminuye y lo que antes era una idea radical, al ser vista como entretenimiento, y si bien no está exenta de críticas, su poder explicativo, su capacidad predictiva y su sustento empírico la convierten en una de las propuestas más robustas para entender cómo el entretenimiento moldea las almas de las masas. Y mientras lo vemos en la pantalla, nos acostumbramos a la idea. La teoría del primado negativo tiene fundamentos históricos, psicológicos, sociales y culturales. Puede no gustarnos, pero no por eso deja de tener fuerza. Lo que hoy en día nos parece una locura, como la vigilancia masiva, cambiar la percepción de la realidad a través del entretenimiento, la educación y los medios, hasta que la sociedad no pueda distinguir entre la verdad y la propaganda. ¿Demasiado extremo? Tal vez, pero el archivo está ahí, lo dijo en cámara, años antes de que se hiciera viral. To such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community and their country. La normalización gradual es un proceso en el que una idea que inicialmente nos parece inaceptable o extrema. En esta línea, el exagente de la KGB, Yuri Bezmenov, advirtió hace décadas que la subversión ideológica era una estrategia real. Only about 15% of time, money and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. Si una crisis es absorbida como parte del contenido de un programa o película, y más recientemente, Hollywood ha empujado abiertamente una agenda progresista, ganando adeptos ideológicos mediante héroes carismáticos y narrativas seductoras. Con Coca-Cola, tú puedes ser un cazafantasma. El cerebro reduce la alarma porque ya ha sido entrenado para aceptarlo como parte del entrenamiento. Coca-Cola convirtió sus productos en símbolo global manipulando sus vínculos con Columbia Pictures. Eso significa que el cerebro ya se está acostumbrando a la idea de que esas situaciones son parte de su realidad. La CIA utilizó a Hollywood durante la Guerra Fría. Alemania, China, Rusia y Japón han usado el cine y la televisión como herramientas de propaganda. Lo que se está midiendo es cómo la gente procesa el miedo, la incertidumbre y la ansiedad. Por supuesto, la teoría también encuentra respaldo en los patrones históricos de manipulación cultural. Y es que no es nuevo que los medios de comunicación se usen para moldear la opinión pública. Mostrar crisis en ficción funciona como un experimento emocional masivo.
Desde el punto de vista del primado negativo, la ficción se ha convertido en un escudo que impide ver la realidad, como si llamarlo entretenimiento dejara automáticamente de tener consecuencias reales, aunque al mismo tiempo podría decirse que es un punto débil, y detallaré por qué en un par de minutos. Organizaciones privadas que usan las fuerzas del poder para inclinar la balanza a su favor. ¿Por qué las élites nos avisarían de estas cosas tan horribles? Una de las ideas más potentes del primado negativo es que anticipa el escepticismo que genera. La teoría dice que el público siempre tendrá una excusa para negarla, y esa excusa es que eso solo pasa en las películas. Pero justamente eso se convierte en un punto fuerte de su tesis. Cuando el equipo de Estados Unidos ganó esa misma medalla. ¡Wow! Está también el modelo de aprendizaje social. Esto es que la audiencia imita conductas que percibe como admirables, incluso si son moralmente cuestionables. Se asemejan a las que experimentamos durante la crisis del COVID-19. Un momento, la mascarilla por encima de la nariz, ¿eh? Otro concepto de respaldo para el primado negativo es el efecto de trivialización, el cual aborda el cómo los temas serios, al ser tratados con humor, pueden parecer menos graves. Inofensivo. Él no tanto. Mató a 27 niños, pero accedió a hacer esto. La serie no solo predijo el concepto de una pandemia, sino también representó la reacción social. Según los estudios, quien ve muchas series donde todos engañan, todos roban y todos matan, puede terminar creyendo que estas cosas son parte normal de la vida prescriptiva, es decir, van a creer que las cosas deben ser así. Oye, tengo que ser Hitler paralítico, pero él puede ser Hitler blanco. Si tanto te molesta, yo usé el vago y cierra la boca. Lo que recuerda a las alertas sobre la aparición de avispas asiáticas asesinas. En otras palabras, el consumo prolongado de medios altera la percepción de la realidad. En este episodio, los Simpsons predicen dos eventos. La teoría sugiere que la exposición repetida a mensajes específicos, especialmente mensajes que vienen desde los medios, puede influir en la forma en que las personas perciben el mundo real, incluso en sus creencias sobre la delincuencia, la violencia, la vida social o los roles de género. En la temporada 4, episodio 21 de 1993, otro estudio relevante es la teoría del cultivo del año 2002. Esta es una teoría de las comunicaciones que propone que la exposición prolongada a la televisión o los medios, especialmente a ciertos tipos de programas, puede moldear las percepciones y creencias de los espectadores sobre la realidad. Temporada 10, episodio 5. Este estudio incluso reunió a más de 250 jóvenes para medir su respuesta fisiológica ante los videojuegos violentos y concluyó que, efectivamente, a más violentos los videojuegos, más insensibles las respuestas cardíacas y fisiológicas en general. ¡Hugo por Sara! ¡Hugo por Sara! Los Simpsons se merecen un capítulo aparte. La exposición repetida a estímulos negativos reduce la respuesta emocional. Otro estudio importante es el de la desensibilización emocional, del año 2007. Este se refiere al proceso donde la respuesta emocional al estímulo se reduce o se inhibe. Para algunos, Call of Duty es una campaña masiva de programación mental que prepara a la sociedad para aceptar una tercera guerra mundial. Por otro lado, la exposición excesiva puede generar aburrimiento o indiferencia. Entonces vi a unos tipos medio lelos en llamas y luego los seguí hasta este castillo súper cool. Mientras que la saga Black Ops se mete de lleno en control mental. Las canciones que escuchamos con frecuencia tienden a ser más agradables que las que no escuchamos. Esto es que las que no repetimos. La saga Modern Warfare nos muestra invasiones rusas. Los anuncios repetidos, incluso si no se recuerdan con detalle, pueden generar una preferencia por el producto o marca a largo plazo. Este tipo de videojuegos no predicen el futuro, lo normalizan. Estos estudios afirman haber demostrado que la exposición repetida a un estímulo puede reducir la ansiedad o la sensación de amenaza que se asocia con lo desconocido, lo que lleva a una actitud más positiva hacia él. El videojuego Call of Duty no solo entretiene. Es que la repetición reduce la incertidumbre y crea una sensación de comodidad con el estímulo, lo que lo hace parecer más favorable. Algunos creen que ya nos están preparando para una tercera guerra mundial. Se podría poner de ejemplo que normalizamos la violencia, las drogas o la promiscuidad siempre que lo veamos una y otra vez en la pantalla. Sería solo una de las muchas teorías surgidas a raíz de su serie favorita. Hay gente que se lo cree. Worst song ever. Es decir, ver algo muchas veces genera simpatía hacia ese algo aunque no lo procesemos conscientemente. Expediente X no solo difundió estas ideas, sino que las normalizó.
Este efecto se basa en la familiaridad y la percepción de seguridad que genera la repetición. Y pactos secretos con entidades no humanas. Entre ellos el efecto de exposición repetida de 1960, un fenómeno psicológico donde una persona desarrolla una preferencia por algo simplemente porque ha estado expuesta a ello repetidamente, incluso si la exposición es breve o subliminal. Sigue a una científica que capta una señal extraterrestre. El primado negativo no se queda en el terreno de la opinión, sino que encuentra respaldo en teorías y experimentos de la psicología social y cognitiva. Esta historia plantea un contacto alienígena basado en el lenguaje. Una de sus frases más citadas es: en cuanto a la desensibilización, el medio es el mensaje de normalidad. Hollywood ha sido nuestra mejor arma encubierta. Este debe ser solo el comienzo de un gran bombardeo publicitario de la América gay. 40 años después, la industria parece haber seguido esta estrategia al pie de la letra. Todo lo que escuchas, siempre día con día, está diseñado por las corporaciones para hacer una cosa y solo una. Es una clara alegoría del apartheid. El texto, que hoy parecería una profecía autocumplida, proponía desensibilizar a la población para que viera la homosexualidad con indiferencia emocional, mediante una estrategia mediática agresiva. Miseria, campos de refugiados y segregación social. Me refiero a la revisión de la América hetero de Marshall Keir y Erastus Spiel, publicado en la revista Guide y luego convertido en libro bajo el título Después del baile, que en inglés es After the Ball. Los ricos y poderosos son extraterrestres disfrazados. Uno de los documentos más impactantes sobre este fenómeno es un ensayo de 1987, poco conocido por el público general, pero profundamente influyente en las élites culturales. Es una alegoría directa del control social y la manipulación de masas. Eso es lo que te empiezan a decir. Y recientemente, obras como Medios y representaciones sociales de la alteridad del 2020, El poder de la representación, cine y cultura del 2024 o El impacto cultural del entretenimiento han coincidido en que la representación constante de ciertos colectivos, como la comunidad LGBT, ha contribuido significativamente a su aceptación social. Y normaliza la idea de que una máquina pueda ocupar el lugar de una pareja real. No puede ser. Esto, lo de la repetición y la influencia, aunque suena a exageración o fantasía conspirativa, es parte de lo que se enseña en las diferentes carreras relacionadas con las teorías de medios y también en áreas relacionadas con la psicología. Se enamora de su asistente virtual. Pero volviendo a la normalización por repetición, podemos poner de ejemplo cómo la sabiduría de los mayores ha sido ridiculizada sistemáticamente, mientras que la rebeldía juvenil ha sido elevada a dogma hasta el punto de que Occidente puede describirse como una civilización adolescéntrica. Y así vemos, por ejemplo, a adultos desesperados por parecer adolescentes. Y así vemos, a la inversa, niños que antes de tiempo viven una vida adolescente. Hay una especie de amontonamiento generacional en un estadio adolescéntrico de la cultura. La tecnología como solución salvadora que se convierte en herramienta de dominación. Del mismo modo, muchos anti-woke luchan contra el adoctrinamiento mediático, pero luego con determinados productos se burlan de quien pueda creer que los medios tienen alguna influencia. En otras palabras, si no me gusta, tiene propaganda que influye, aunque si me gusta es un contenido inofensivo. Fusión total entre humano e inteligencia artificial. Y es aquí donde muchos juegan en dos campos opuestos al mismo tiempo. Muchos progresistas afirman que los medios no influyen en la gente, al mismo tiempo que piden cambios y mensajes en los medios para influir en la sociedad. Y decide que los humanos sobran. Solo porque un robot quiera matar humanos, se convierte en radical. Esto ya lo decía Séneca hace 2 milenios. Para Séneca, el espectáculo, y especialmente el espectáculo sangriento del circo romano, embrutece al público y lo anestesia contra el sufrimiento ajeno. Tienen dos enfoques distintos pero con una misma idea. La repetición no solo normaliza, sino que convierte en virtud lo que antes era vicio. Algunos ya están hablando de bebés a medida. ¿Cuánto dinero se invierte cada año en propaganda disfrazada de entretenimiento? En este mundo, tu ADN determina tu destino. ¿Cuántas ideas que antes eran impensables hoy se han vuelto normales gracias a su constante representación en los medios? Mandiball de 2016 y la película del cazador de 2014. Y no es solo una sospecha, hay, si se quiere, pruebas, estudios y mucha historia. Es una situación tan apocalíptica que entras en crisis y no sabes lo que hacer. Desde hace décadas se ha sospechado que los productos culturales, series, películas, canciones, videojuegos o cómics tienen un poder casi mágico para influir en cómo pensamos sobre la política, la tecnología, la moralidad o incluso sobre nosotros mismos. ¿Cuánto más estaríamos dispuestos a normalizar? La ficción no solo refleja la realidad, sino que la moldea. ¡Salir del piloto automático!
Uno de los puntos más sólidos del primado negativo es que parte de una intuición ampliamente compartida, aunque pocas veces analizada con rigor. Más de 50.000 personas quedaron atrapadas en trenes de alta velocidad. ¿Pero es todo esto prueba de una conspiración? ¿O simplemente paranoia con un buen guión? ¿Estamos ante un sistema de programación mental? ¿O solo ante una lluvia de coincidencias vestidas de mito? Eventos históricos no solo pasan, son provocados. Los fundadores de esta máquina le dieron los datos de todos. Mensajes escondidos en canciones de pop antiguas. Y películas y series de televisión. Por hombres poderosos, herederos generacionales. ¿Por qué? Es la cultura del pop, ¿no? Tienes las pruebas frente a ti. Y con todo eso aún no me crees. ¿Para qué son los túneles? ¿Habrá una guerra? Y al final de todo, hay una crisis. Para aceptar que el fallo del sistema eléctrico es algo normal y hasta esperable. Ni qué decir de los zombies y la normalización de los llamados zombies de fentanilo como parte de la vida cotidiana. American Blackout o Apagón Total de 2013 y The Trigger Effect. 1984, El Círculo, Minority Report o El Show de Truman los retrataron antes de que suceda. Te exponen al colapso como espectáculo. Ya China se parece a Psycho-Pass, y desde el caso Snowden hasta las redes sociales de hoy, la hipervigilancia algorítmica de la ficción dejó de ser ficción. La historia presenta la apatía social y la distracción mediática como norma. Películas y series como Black Mirror plantean escenarios en los que la tecnología controla cada aspecto de la vida, induciendo la sensación de que el mundo ya está encaminado a ese destino inevitable, eliminando con ello toda la deuda global de los ciudadanos. Actualmente se habla de que somos la sociedad del cansancio, y la intoxicación de cortisol por tanto internet y pantallas es de lo que más nos afecta en ese sentido. El tema se repite en Proyecto Ítaca y con algunas variaciones en El destino de Júpiter. El tiempo es el producto más precioso de todo el universo. Una manera de naturalizar la idea de que el sistema puede ser destruido desde dentro. Matrix. Matrix es un mundo de sueños computarizados. Ficción o una confesión codificada de lo que somos en el siglo XXI. Baterías humanas, consumidos por máquinas, alienados por pantallas. Un mundo donde la verdad no se oculta, se ridiculiza, dejándola completamente fuera del sistema. Vivimos en la Tierra de Oz, donde un mago tecnócrata hace sus trucos detrás de un telón. Un spoiler de lo que está por venir. Claro, es que te lo están diciendo descaradamente. Y en este sentido, hoy más que nunca se vuelve más fácil simular un contacto alienígena. Hay mucha inteligencia artificial generativa, efectos especiales sumamente realistas y proyecciones de hologramas flotantes en las grandes ciudades. Las personas pueden grabar y reproducir cada recuerdo. Es que ese es el verdadero punto del primado negativo. No que te digan la verdad, sino que cuando llegue ya no te impacte. También suena ficción, pero la serie se adelantó a la era de la inteligencia artificial predictiva. Si mañana una potencia mundial dice «tenemos contacto», ¿gritarías? ¿Dudarías? ¿O simplemente dirías «eso ya lo vi en una película»? Don't be silly. That only happens in movies. La película parecía de ciencia ficción, hasta que dejó de serlo. Y es que, aparte de ser una alegoría de los extranjeros, de los inmigrantes ilegales y las invasiones por los ejércitos enemigos, los extraterrestres son también el viejo mito de los ídolos actualizado para la era tecnológica. Le enseñaron a los humanos a construir y fueron venerados como dioses. Las telepantallas te espían y el lenguaje es modelado por el régimen. Por si fuera poco, muchos relatos gnósticos, ocultistas y esotéricos ya hablaban de entidades no humanas que manipulan la realidad detrás del velo. Pero tras el COVID, muchos la citaron como otra advertencia disfrazada. En Inside Job son los que realmente gobiernan desde las sombras, al igual que en The Arrival y en el clásico Ellos Viven. La más nueva y más obscura predicción en Los Simpsons. En El día que la Tierra se detuvo o La llegada, traen sabiduría y juicio. En el episodio 4X21 de 1993, en Prometheus y Stargate son los verdaderos creadores del hombre. No digo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Ingenieros, arquitectos o demiurgos gnósticos que formaron a la civilización o construyeron a la humanidad. Entes superiores que nos ofrecen una supuesta iluminación o, en su defecto, esclavitud. Durante el confinamiento por COVID, se convirtió en una de las series más vistas. Porque en muchas de estas historias, los extraterrestres no son simples criaturas espaciales, son deidades paganas disfrazadas. Una vacuna diseñada para esterilizar a la población
¿Están preparando nuestras emociones para aceptar algo que ya saben que va a pasar? ¿O es solo una forma moderna de ritual colectivo? Una mitología pop para mantenernos mirando hacia arriba mientras los que nos dominan siguen aquí abajo. Una serie británica de 2013. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de esa insistencia? Se preguntan los entusiastas del primado negativo. El nombre Wuhan bastó para que medio internet gritara chicos, que Dean Koontz lo predijo. Desde los alienígenas amistosos de E.T., Lilo y Stitch, Hombres de Negro o Mi Encuentro Cercano, hasta las invasiones apocalípticas de Día de la Independencia, la Guerra de los Mundos o Señales, el mensaje se repite una y otra vez. No estamos solos. El ejemplo más claro de las predicciones del COVID. Contagio y otras películas de pandemias se leen como ensayos previos para la gran obra del 2020. Contagio, película del 2011 dirigida por Steven Soderbergh. La lista es larguísima y perturbadora. La esterilidad es esencial. ¿Hubo productos culturales que predijeron la pandemia del COVID? Cuidado. Incluso algunos videojuegos y portadas de discos. Están pensando cómo aniquilarnos. Día de la Independencia, Johnny Bravo, G.I. Joe. Fotograma a fotograma buscando pistas, símbolos y mensajes. Armagedón, El Club de la Pelea, Los Simpsons, Gremlin 2. Y vídeos que desmenuzaban películas de los 90 fotograma a fotograma. De hecho, casi no hay película que se salve de esto. Análisis detallados de capítulos de Los Simpsons, South Park o Expediente X. Largo Beso del Adiós nos coloca a un personaje que sugiere volar un edificio, luego culpar a terroristas, para finalmente obtener fondos. Estos ejemplos empezaron a circular en foros. La Matrix muestra que el pasaporte de Neo expira el 11 de septiembre del 2001. Eso sí que es una coincidencia del tamaño de un Boeing. El disco obviamente fue retirado temporalmente tras los atentados. Y además un reloj invertido que forma otro 911. Tenemos la portada del disco Party Music. Volver al futuro muestra primero dos pinos gemelos que se vuelven uno, luego unas líneas de fuego paralelas que se vuelven un 11, al mismo tiempo hay un letrero de neón que forma un 9. Forma un 11 y cerca hay un neón con un 9. Los Pistoleros Solitarios, un spin-off de X-Files, muestra 6 meses antes del 11S un avión secuestrado por control remoto a punto de estrellarse contra las torres. ¿El motivo? Un autoatentado para justificar guerra y presupuesto militar. ¿El plan? Ficticio, pero escalofriantemente parecido a lo que ocurrió después. 11-9. ¡Boom! Los casos que se citan son tan inquietantes como numerosos. Durante 70 años, Hydra secretamente ha provocado crisis. Como proponen algunos conspiranoicos, ese número se transforma visualmente en 911. Mientras tú ves la película, ellos se lavan las manos. Dicen, te lo mostramos y no hiciste nada. Y se marchan exentos de culpa. La humanidad al fin está dispuesta a sacrificar su libertad para obtener su seguridad. Según los conspiranoicos, esto simboliza la caída de las Torres Gemelas. Es una vacuna mental, una risita hoy para no cuestionar mañana. El nombre de este centro comercial se convierte en Lone Pine Mall. Esto es que te muestran el futuro como una broma. Así, cuando llegue, creerás que lo elegiste. Lo aceptarás no porque estés de acuerdo, sino porque ya estaba psicológicamente domado. Un lugar llamado Twin Pines Mall. E incluso nos creemos más listos que esos villanos ficticios. ¿Y esto? Es lo que en realidad están oyendo. Confórmate. El libre albedrío no es tan bueno. En YouTube hay un montón de vídeos con millones de visitas que aseguran que Regreso al Futuro es una metáfora en clave del 11S. Esto, de hecho, es también un cliché en las películas. El típico productor de televisión alienígena interdimensional psicópata que se alimenta de los ratings. Los villanos anuncian sus planes, dando tiempo a los héroes para actuar. ¡Con los videojuegos! ¡El apaga cerebros del futuro! En la ficción, los héroes suelen aprovechar esto para impedir el atentado. Desde el punto de vista del primado negativo, podríamos decir que es un tutorial encubierto de lo que se supone debemos hacer y no hacemos porque no lo relacionamos con la vida real. Y el resultado visual es 911. El símbolo precede al acto, y el que no lo interpreta, o sea nosotros, se convierte en víctima. ¿Los planes de dominación mundial del Illuminati? Todo a la vista. En este capítulo, Lisa sostiene un folleto turístico. Segunda regla, la revelación ritual. No basta con hacer el mal, debe anunciarse simbólicamente. Así, supuestamente, lo exigen las leyes del ocultismo, el hermetismo o la cábala. Los propios desarrolladores explicaron que fue por limitaciones técnicas. Si no reaccionas, asumen que estás de acuerdo. No me digas. ¿Y quién te va a creer? ¿El internet?
se muestra una Nueva York sin torres gemelas. Si ves la verdad en forma de ficción y no haces nada, has consentido, pues ellos supuestamente no pueden actuar sin antes advertirte, aunque sea mediante símbolos, parodias o guiños. Los Illuminati esparcen su mensaje usando el carisma de varios actores desde hace siglos. Que está ambientado en una distopía post-atentado terrorista. ¿Qué juego es este? Los entusiastas de esta teoría hablan de 3 reglas ocultas que guían a estas supuestas élites. Primera regla, el consentimiento tácito. El videojuego Deus Ex del año 2000. Exoneración moral. Te avisaron, te lo dijeron, estaba ahí disfrazado de blockbuster. ¿Y tú qué hiciste? Solamente aplaudiste. Ahora si el mundo colapsa, la culpa es tuya. No creo que la mayoría quisiera saber la verdad. ¡Cuidado! 9/11. ¡Boom! Pero ¿y si la tele fuera un espejo invertido? Para crear un mundo espejo de este mundo. También en Terminator 2 de 1991. Aunque TNT lo dijo un poco más poético. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. 11 de septiembre de 2001. Eso solo pasa en las películas, decimos para seguir adelante. No flipe, Fernández, que eso solo pasa en Netflix. Hay una escena donde Neo abre su pasaporte. Si ya lo viste 1000 veces, cuando ocurra de verdad, no duele, no te sorprende. O peor, ni siquiera lo reconoces. Supuestamente ya se dejaban ver pistas del atentado. Te lo muestran todo para que no lo creas. ¿Por qué? Por al menos 2 razones. No basta con pensar igual. Tenemos que ser iguales. Internet se llenó de vídeos y foros recopilando escenas de películas, cómics, series y videojuegos. Te muestran lo que harán, pero lo envuelven en bromas, explosiones digitales y tramas imposibles. Un vídeo de una bomba, señor Moss, y nuestro pueblo se traga esa guerra. Empezó a ganar fuerza justo después de los atentados del 11 de septiembre. ¿Quién lo haría? ¿Por qué lo haría? Según esta teoría, gobiernos, corporaciones y élites. Tu arte, tu cultura, es la cáscara de las ambiciones de otros. Sí, esas que a veces parecen actuar más como sectas que como instituciones, usan la ficción como escudo kármico. ¿Y esta teoría cuándo se volvió viral? Te dicen, tranquilo viejo, solo es ficción. Pero la ficción, según la teoría, es el ensayo general. ¡Por un avión entero saca la torre! Lo que una vez sería recibido con horror, ahora parece un capítulo más de Black Mirror. Quizás no esté tan mal, así sin que te des cuenta. El principio es simple, desensibiliza, anestesia y neutraliza. Según esta teoría, la cultura pop sería la herramienta perfecta. Porque si viste algo 100 veces en películas, ¿cómo vas a gritar cuando lo veas en la vida real? Te entrenaron con una película, y tú ni te enteraste. Yo propongo terminar con este mundo. Mientras uno siembra esperanza, el otro planta resignación. Mientras uno convierte lo imposible en deseable, el otro convierte lo monstruoso en familiar. No lo cuestionas porque ya se sembró en tu mente como algo posible. A diferencia del primado positivo, ese que idealiza lo cuestionable y nos hace desear parte del futuro de Star Trek, el primado negativo no ilusiona, sino que adormece. Se te ríe en la cara y cuando despiertas ya es demasiado tarde. Y tienen al Borrego Matrix ya preparado, mentalizado, sodomizado. Porque el primado no impone, insinúa. Y si no estás atento, se instala. Pero ¿y si os dijera que soy un árbol o una casa? Para que cuando llegue el momento ya estés condicionado. La diferencia está en ti, en tu conciencia, en tu sistema de valores, en tu resistencia. No intentan ocultar lo que van a hacer, lo muestran sutilmente en la ficción. Una película como Jurassic Park puede anestesiarte ante aberraciones científicas o puede alertarte del peligro de jugar a ser Dios. Alan Watt aplicaba esto a los medios de comunicación. Lo más fascinante o perturbador es esta. El primado positivo no siempre es malvado, sino que depende del valor que le asocies. Si te lo muestran las suficientes veces, acabas por tragártelo. Y aquí me temo que toca abrir un paréntesis. Y es que siempre aparece alguien a defender películas como si mencionarlas fuera atacarlas. O como si mencionar películas fuera atacar personas. No, amigo, nadie se está metiendo con tus gustos, con tus películas, con tus series, con nada. Tranquilo. Ni siquiera estamos diciendo si son buenas o malas. De hecho, muchas de estas películas a mí me gustaron. Pero eso no impide que hablemos de su potencial poder simbólico y su impacto cultural. Fin del paréntesis. Son tan estúpidos que regalan su privacidad en internet solo para que los entretengan sin pensar. Debatible, luego aceptable y finalmente inevitable. Incluso Wall-E ha sido usada como una herramienta emocional en conferencias y universidades para impulsar narrativas sobre el cambio climático. El calentamiento global derretirá los polos dentro de 80 años. El cual sí existe, es real, el clima cambia, pero la perspectiva popular no es la única. Es una pena que la gente sea demasiado estúpida para merecer la verdad. En la ficción,
esa idea se vuelve debatible. Y aquí entra otro concepto clave, la ventana de Overton. El rango de ideas que la sociedad considera aceptables. Lo que antes era impensable, con el tiempo se vuelve debatible y luego deseable. La cultura, los medios y la política mueven esa ventana, con historias, con ficciones, con narrativas emocionales. Algunos ejemplos reales de esto pueden ser el casamiento gay, la legalización de la marihuana, el aborto, la ideología de género y la autocensura en redes sociales, donde ya no decimos morir, sino desvivir, morición, salir del server, desuscribirse de la vida, todo con tal de no ser castigados por la inteligencia artificial de TikTok o YouTube. Muchas gracias, estúpido, imbécil, pedazo de estiércol de vaca podrida, vomitada de borracho apestoso. Y aquí es donde entra la ventana de Overton. Todo esto, según la teoría del primado positivo, no fue predicción, fue preparación. Sin embargo, cuanto más ves esto en la pantalla, más normal te suena. En Gattaca de 1997 se plantearon debates éticos sobre manipulación genética cuando era pura ciencia ficción. Hoy muchos lo ven como una inspiración de futuro. ¿Una pandemia global orquestada? Y si todo esto suena exagerado, hablemos de ejemplos concretos. En Star Trek de 1996 ya se mostraban tecnologías que hoy nos resultan tan normales como respirar. We call it the iPad. Tablets, asistentes de voz, auriculares inalámbricos, gafas inteligentes, pantallas gigantes, teleconferencias, traductores automáticos, rastreo biométrico, GPS, puertas automáticas y una sociedad sin dinero en la que no tienes nada y eres feliz. ¿Una sociedad dividida por puntuaciones sociales? Juntos explican cómo la ficción puede programar nuestras emociones, valores y expectativas. ¿Un gobierno que vigila tus pensamientos? Porque hablar del primado positivo evita que el negativo parezca solo una locura conspiranoica. Estamos aquí para hablar del fin del mundo. Al observar ambos, vemos un patrón. Una narrativa que moldea la cultura desde dos extremos. Lo que debes temer y lo que debes amar. Si le digo, no piense en elefantes, ¿en qué piensa? ¿En elefantes? Sí, pero la idea no es suya, porque yo se la di. La clave está en que no te lo presentan todo de golpes. Te entrena, te programa emocionalmente, no predice el futuro, lo ensaya contigo como espectador. Y cuando lo ves en la vida real, no lo resistes, solo dices, eso ya lo vi, y cuando ya lo viste, ya te ganaron. The doctor has a wand that he'll insert inside you and remove the fetus. Introduciendo ideas extremas poquito a poquito. Priming, o en español, el primado, un principio de la psicología cognitiva. La exposición previa a un estímulo cambia tu respuesta futura sin que te des cuenta. Ver una idea en una historia conmovedora antes de enfrentarla en el mundo real, según la teoría, condiciona tu reacción. Las élites utilizan la ficción para moldear la percepción colectiva. Y entonces llega la pregunta clave. ¿Por qué hablar del primado positivo si queremos entender el negativo? Primero, porque usan el mismo truco. Uno de los primeros en hablar del tema fue el canadiense Alan Watt. Ejemplos: utopías transhumanistas donde los implantes cerebrales, las vidas digitales y la vigilancia permanente ya no son distopías, sino progreso. Películas que romantizan la eutanasia, normalizan el aborto como escalón hacia el éxito y presentan dilemas morales como simples decisiones prácticas. ¿Quién formuló todo esto? Pues no hay un autor oficial. La fórmula es simple, pero poderosa. Una historia emocionalmente impactante más una idea polémica es igual a un espectador listo para rendirse sin resistencia. Nació de una mezcla entre la paranoia del siglo XX y el uso del cine como arma. No se trata solo de mostrar el futuro, se trata de hacer que lo desees. La idea no es tan nueva. El primado positivo es el uso intencional de la ficción, el arte o la narrativa para normalizar una idea como deseable, inevitable o incluso noble. Aunque hoy el primado negativo suene a ocurrencia de TikTok. Para entender el primado negativo, primero hay que mirar su reflejo, el primado positivo. Ambos son opuestos, pero bailan al mismo vals psicológico. Dos caras de una misma moneda. Dos agujas del mismo mecanismo que, en silencio, moldea lo que pensamos, lo que sentimos y lo que aceptamos. Distraían a la gente con el entretenimiento. Como si la culpa quedara anulada por omisión. Gracias a la propaganda en los medios, logramos que la sociedad sea más tolerante con nuestra especie. La teoría dice que si no reaccionas ante este tipo de aviso anticipado... Pero vamos por partes. La responsabilidad ya no es de las élites. O por el contrario, puede que solo te entretengas y te rías de algo divertido. Se muestra un mapa donde aparece claramente el nombre de Sandy Hook. Y lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves cada película, cada serie y cada coincidencia.
Si ves este tipo de cosas una y otra vez en pantalla, llegará un punto en el que dejen de impactarte. ¿Y quiénes se esconden tras las cortinas de esta función global? La primera es para desensibilizarte. ¿Qué poder real tiene sobre nosotros? ¿Y por qué las élites o el gobierno en la sombra haría algo así? ¿Qué es el primado negativo? Así la ficción no solo entretiene, anestesia. Bienvenido a la anestesia emocional disfrazada de blockbuster. Cuando pase algo parecido en la vida real, pues no te vas a sorprender. Olvida el entretenimiento inocente. La idea es simple. Si ves atentados, pandemias... Y nosotros, los espectadores, somos el público, pero también el experimento. Las ratas de un laboratorio abierto. Pero no para advertirnos, sino para acostumbrarnos. Es un ritual, un espejo, un entrenamiento. ¿Cómo? Pues insertando escenas concretas en películas. Porque en esta obra distópica, la ficción no es una distracción. Dice que las élites que manejan el cotarro nos preparan para sus horribles planes. Para reírnos de lo que mañana podría hacernos llorar. La teoría del primado negativo, también conocida en inglés como Predictive Programming, para normalizar lo monstruoso. ¿Es el mundo el que se está copiando de la ficción o es la ficción la que nos está entrenando? Preparándonos poco a poco para aceptar lo inaceptable. Black Mirror ya directamente parece un spoiler de la vida real. ¿Y si las élites no nos estuvieran entreteniendo, sino adormeciendo? Que la película Contagio calca el COVID. Atentados que parecen calcados de un guión, pandemias que se ensayaron en series y películas años antes, y gobiernos totalitarios anticipados por distopías que aplaudimos sin sospechar nada. El monarca mundial. Que si los Simpsons predijeron que Trump sería presidente. La programación predictiva, o como algunos lo llaman, el primado negativo. Los pistoleros solitarios, una serie derivada de Expediente X. Y abrimos el telón a una teoría tan escalofriante como hipnótica. Para que, cuando se convierta en realidad, no te choque lo más mínimo. ¿Y si cada escena, cada diálogo, cada apocalipsis en pantalla fuera un susurro de lo que está por venir? ¿Qué es eso? La verdad. Primado negativo. ¿Y si las películas que más nos fascinan fueran algo más que ficción? ¿Y si en realidad están ahí para prepararte? Matrix es un sistema, Neo. ¿Y si te dijera que algunas películas, series o cómics no existen solo para entretenerte?